Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida en nombre de Redetza a este webinario. Vamos a esperar un minutito más para que ingresen más personas. Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida en nombre de Redetza a la edición número 50 del programa de webinarios titulado 50 webinarios de Redetza, redes que transforman. Se trata de una edición muy especial para la red, en la que celebramos este recorrido de 50 encuentros compartidos, y por ello, antes de comenzar con el tema que nos convoca hoy, que fue elegido especialmente para esta ocasión, vamos a tener un breve espacio conmemorativo. Antes, algunos aspectos técnicos. Vamos a tener interpretación en dos canales, además del original, el inglés y el español. La sesión se está grabando porque luego, como todos los webinarios de Redetza, van a estar disponibles en la página web de Redetza, www.redetza.org, y en el canal de YouTube de OPS de Bajo TV. Sin más, le doy la palabra a Alejandre Lemgruber, jefe interino de la Unidad de Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS, para hacer la apertura. Muchas gracias, Malén. Muchas gracias, colegas, a todas e a todos os participantes, membros de Redetza, invitados, para esse dia tão especial aqui, que, como mencionou Malém, estamos celebrando o webinário de número 50 deste programa de webinários de Redetza, que é algo que realmente para celebrar, uma razão de muita celebração, de muita alegria para todos nós outros, né? Em secretariado de Redetza e também em toda a rede. Queria agradecer a todos vocês por todos esses anos de participação, de colaboração na rede. A rede, como sabem, criada em 2011. E o primeiro webinário que hicimos dentro desse programa, que agora chegamos ao número 50, foi em julho de 2015, quando tivemos um webinário, o tema foi instrumentos para medir a qualidade de vida, por lá Instituto Nacional de Cardiologia do Brasil, Marisa Santos, foi o primeiro que arrancamos. Então, creio que é um momento também para agradecimentos. Estamos aqui com nossa equipe de secretariado, que todos conhecem, pero queria pedir se podem, por favor, abrir as câmeras, porque creio que é importante. Creio que todos conhecem, pero se para celebrar e registrar esse momento, Malen Roman, Vânia Canuto, Caroline Bergman, que trabalham em nossa equipe de avaliação de tecnologias sanitárias e dedicam muito deste tempo, e no caso de Marlene, tempo completo, ao secretariado de Redetza e também ao programa de webinário, que realmente é muito exitoso e também, para que seja muito exitoso, genera bastante trabalho, não? Então, queria celebrar e agradecer a esta equipe. Eu também, además da equipe que hoje participa e trabalha muitíssimo, com muita dedicação para o tema de avaliação de tecnologias em la colaboração e cooperação técnica e em secretário de Redets, também queria registrar um agradecimento especial ao Francisco Cacavo, pedir que, por favor, Francisco, põe na câmera também, porque Francisco estuvo, não está mais hoje, lastimosamente não está mais em nossa equipe, mas sigue conosco em OPS em outros temas. Pero estuvo desde o princípio aí foi um dos papás aí de este programa, do webinar. Estuvo conosco aí em la origem do programa e coordenou o programa por muitos anos do webinar, assim que não poderia deixar de registrar um agradecimento especial a Francisco Cacavo por participar de toda essa história. Assim que muitas graças, Francisco, também.
E sempre temos os apoios de distintas e distintos assistentes e colegas com toda a parte da logística das invitações, a página Zoom e tudo mais. Hoje está com nós Frank Raposa, assim que muitas graças. Laura Ferrer nos acompanhou muitas vezes, Lisete Nunes muitas vezes, enfim. Não vou nombrar todos os colegas, todos os anos, que eu sempre vou olvidar-me de alguém e não vai ser uma injustiça, pero queria agradecer esse muito trabalho, pero creio não, estou seguro que vale a pena hacerlo el dia a dia da mesma maneira como legamos recentemente a um hito tão especial como 5.000 informes de brisa, ou legamos a esse outro hito de 50 webinários realizados, Redetes, não podíamos deixar de celebrar. Creio que todos vão a estar de acordo comigo que é um programa que genera um espaço de intercâmbio, de fortalecimento de capacidade muito importante. O número de participantes cresce com os anos, então, como mencionamos, já temos aí desde 2015 esse programa, chegamos a 50 nesse tempo, que é um número bastante significativo, uma alta participação de seus membros, das instituições da região. Recordar que isso sempre são temas elegidos por os membros de Redetes, sugeridos por membros de Redetes, assim que, em grande parte de los webinários, creio que não houve exceção, ou seja, claro que temos invitados de fora, pero eu diria, ou quase na totalidade dos webinários, sempre temos algum membro da rede dando alguma ponência, participando como debatedor, panelista. Então, isso mostra realmente o dinamismo de nossa rede e o fortalecimento de nossa rede, como construindo na comunidade realmente em avaliação de tecnologias sanitárias. Assim que vou parar por aqui, porque teremos uma agenda bastante carregada hoje e já hemos começado com um pequeno retraso com um tema técnico, assim que já vou diretamente passar a hora a compartilhar um vídeo da história do programa de Binários Redetes, agradecer não somente a nossa equipe de secretariado, mas também a Santiago Asdeu, que nos deu uma mão muito importante, e graças, Santiago, para fazer este vídeo. Assim que, muitíssimas graças pela participação e passamos, então, ao vídeo comemorativo de 50 webinários de Redetes. Muitas graças. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Santiago, por colaborar con este video. Lamentablemente tuvimos un problema con el audio y no pudimos pasar la hermosa música que habíamos puesto de fondo, pero esperamos que hayan podido notar la cantidad y la diversidad de instituciones y de expositores que hemos tenido en el programa de webinarios de Redetsa.
Ahora vamos a sintetizar en una presentación algunos de los resultados de nuestro programa, nuestro querido programa de webinarios. Como bien comentaba Alexandre, comenzó en el año 2015, hoy ya lleva casi 11 años y 50 ediciones. Vamos a intentar comentar algunos aspectos interesantes de estos 50 webinarios, como por ejemplo, en relación a los oradores, a los expositores. Hemos tenido 85 expositores distintos. Son 103 participaciones de personas que se componen en 85 expositores, así que la gran mayoría ha participado solamente una vez como expositor, y eso denota la cantidad de personas que tenemos en la región y por fuera, ¿no? Que han podido participar en los webinarios. Y estas 85 personas representan a 44 instituciones y organizaciones de todo el mundo y a 18 países. Han participado personas de 18 países, de instituciones de 18 países. ¿Qué países han tenido más participaciones? Bueno, el caso de Argentina es el país líder con 21 participaciones en los 50 webinarios. Y en el caso de las organizaciones internacionales, que no podemos conferirles un país, hemos sumado 23 participaciones de organizaciones como, bueno, la propia OPS, OMS, HTI, INATA, Euroscan, BID, son todas organizaciones con las cuales trabajamos en conjunto desde la red. Acá podemos ver lo mismo, las participaciones que ha tenido cada uno de los países, y los 10 países con más participaciones han sido Argentina, Brasil, España, Canadá, Uruguay, Colombia, Ecuador, Reino Unido y Chile. Solamente hay dos países por fuera de nuestra región, que son España, que trabajamos muy en conjunto con la Red Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, y Reino Unido, NICE, que también es otra institución con la cual colaboramos mucho, y ellos colaboran con nosotros, y bueno, siempre es muy bueno que estén participando en nuestros webinarios también instituciones fuera de la red, ¿no es cierto? Pero como bien decía Alexandre, la mayoría de los expositores son de nuestra propia red. En relación a los participantes de los webinarios, tenemos que decir, esto se hizo solamente con una muestra de los últimos 10 webinars. En estos 10 webinars hubo participantes de 64 países y territorios del mundo, es un montón, y vemos que la gran mayoría, por supuesto, son de nuestra región, y que prácticamente todos los países de nuestra región han participado en los webinars. Si vemos, el 95% de los participantes de la región, 95% de los participantes son de la región de las Américas, o sea, la gran mayoría de nuestros webinarios, los destinatarios, son nuestras propias instituciones. Y los países que más participantes han tenido en los últimos 10 webinars han sido Perú, Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Ecuador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Uruguay, México, Estados Unidos, Chile, Panamá, República Dominicana, Bolivia, España, Jamaica, Paraguay, Canadá, Reino Unido, Venezuela, Haití, Surinam. La verdad es que la mayoría también, bueno, como veíamos, son países de nuestra región y están representados en este gráfico que muestra justamente que el 95% de los participantes han sido de nuestra región, pero tenemos 64 países que han participado. En estos 50 webinarios intentamos agrupar las temáticas en distintas categorías para ver de qué estábamos hablando en nuestros webinarios. Y la verdad es que nos dimos cuenta que los webinarios están es algo que ya sabíamos, porque más o menos uno lo va eligiendo, ¿no? Como decía Alexandre, muchos de los webinarios son propuestos directamente por los miembros, o los temas son propuestos por los miembros en las diferentes reuniones. Otros vamos viendo que hay necesidad o son temas que están justamente en boga de las organizaciones internacionales, y nosotros también queremos dar nuestra visión, nuestro conocimiento. Entonces, al revisar las categorías, vemos que hay muchos diferentes temas convocados en estos webinarios.
Por ejemplo, hay 7 webinarios que han sido de evaluación de tecnologías sanitarias específicas de tipos de tecnologías, como por ejemplo, hemos hecho creo que 3 de dispositivos médicos, hemos hecho de salud digital, hemos hecho de pruebas de diagnóstico in vitro, luego de evaluaciones económicas, dimensiones éticas, sociales y de equidad, también hay 6 de nuevos enfoques en evidencia y análisis de datos como Real World Evidence, Big Data, inteligencia artificial, gobernanza e institucionalización, alertas tempranas, monitoreo y desinversión también, más aspectos metodológicos propiamente dichos, trabajo en red y colaboración, priorización y toma de decisiones, ETS en hospitales. Esos son los temas que a grandes rasgos que hemos abordado en los diferentes webinarios que bueno, pudieron ver rápidamente en el video los títulos y los expositores de cada uno. En cuanto al impacto, ¿qué podemos decir? En estos 50 webinarios, bueno, hay que agregarle los participantes del día de hoy, ¿no es cierto? Pero tenemos más de 11.000 participantes en vivo en los webinarios y contamos todos los webinarios hasta el momento. Y bueno, por supuesto, como en toda serie, hay como webinarios con más participantes. El que mayor cantidad de participantes tuvo fue el de umbrales de costo-efectividad realizado en 2023 en conjunto con el BID, que tuvo casi 700 participantes en vivo. Y luego tenemos casi con 500 participantes los 2 webinarios que hicimos sobre inteligencia artificial, uno en el 2022 y el otro en el 2025. El webinario que tuvimos de promoviendo la equidad en la ETS el 2025, otro sobre involucramiento de pacientes, otro sobre ETS en hospitales, ETS aplicada a tecnologías de salud digital, ETS para dispositivos médicos. Esos son los webinarios con más participantes en vivo. Y por el otro lado, los webinarios con más reproducciones. Vieron que nosotros grabamos todos los webinarios y luego los colgamos en el canal de YouTube de Pajo, que a su vez colgamos los enlaces en la página web de Redetsa, están todos los enlaces. Creo que compartimos también la página web para que puedan visitarla en el chat. Y podemos ver que hubo más de 23.000 reproducciones posteriores a los webinarios, que la verdad es que para un tema como evaluación de tecnologías sanitarias y un programa pequeño, vamos a decir honesto, humilde, de webinarios organizados por nosotros, estamos muy contentos con la repercusión que tiene. Creo que todo esto que hemos visto del crecimiento también del programa de webinarios y la continuidad, ¿no? Porque le hemos dado continuidad en estos 11 años, demuestra también el crecimiento de la red y el fortalecimiento de la ETS en nuestra región. Así que sin más, la verdad es que muchas gracias por acompañarnos en este webinario y en todos los otros que hayan participado. Un agradecimiento muy especial a los expositores que han compartido su tiempo y su conocimiento, sus experiencias para con la red. Estamos muy agradecidos de tener este espacio, de continuarlo y bueno, vamos por 50 más, ¿no? Em, Como decía, la verdad es que el programa de webinarios de Redetsa con estos 50 webinars reflejan el crecimiento de nuestra comunidad regional comprometida con la toma de decisiones basada en la evidencia, así como también ha sido testigo justamente de esta evolución y de este fortalecimiento de la ETS en nuestra región. Bueno, no los interrumpo más y ya empezamos el webinario pensado especialmente para la ocasión, que está centrado en el trabajo en red en nuestra región. Es un espacio también para reflexionar juntos sobre cómo desde contextos y necesidades diversas se fueron desarrollando diferentes redes con distintos enfoques, pero que lograron dar respuesta a los desafíos propios de cada uno de los países. Voy a dejarle la palabra a mi colega, mi querida colega Vania. Ella va a ser la moderadora de este espacio. Gracias, Buenos, Vania. buenos dias a todos. Es un gusto estar acá hoy en este día de celebración. Entonces, ahora vamos a pasar la presentación de nuestras redes nacionales, pero antes de las redes nacionales vamos a tener una presentación muy rápida de Alexandre, nuestro jefe interino de acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias de OPS, que va a presentar los logros de Redetsa desde su creación
em 2011 e agora estamos cumprindo 15 anos do trabalho de Redezza. Muitas graças, Alexandre. Muchas gracias, Vânia. Déjame ver aqui se eu logro compartilhar minha pantalla. Não deve estar em modo apresentação aún. Tampouco agora. Tem que ser no switch, certo? Sim, hay que cambiar. Onde é esse switch que eu sempre me... Creio que é aí, displays, Aqui? settings. Ah, swap. Está bem agora? Ah, está bem, perfeito. Ok. Ok, muchas gracias por esta possibilidade de compartilhar aqui nossos logros de la rede neste programa, nesse momento, nesse dia tão especial, não? Bien, isso todos sabem, pero para arrancar aqui com a informação de nossa rede, os objetivos, a estrutura, ¿no? De los integrantes, e com uma rede consolidada e realmente reconhecida, não? Então, isso, claro que temos o sesgo de trabalhar com isso já desde 2011, 15 anos, não? Estamos celebrando 15 anos de la rede. São números muito que nos encantam aí, 50 webinários, 5.000 informes, 15 anos de la red. Assim que, pero eu quero que todos reconhecem que temos hoje um reconhecimento que vai muito mais allá da própria região, internacionalmente, com invitação para nossos membros para outros fóruns internacionais e realmente uma rede consolidada, né? Aqui, perdão, aqui os países que têm instituições, não necessariamente representação, por exemplo, de instituições governamentais, como o caso dos Estados Unidos não há, países com instituições membros em Redetsa já temos realmente um crescimento impressionante nesses anos, mais de duas vezes, ou seja, de 20 para 43 instituições, de 12 para 21 países representados de alguma maneira com algum membro. Bem, e por que trabalhar em rede? Nossa, que são nossos objetivos. O tema da institucionalização, de promover esses processos que apoiam as decisões, apoiam a incorporação basada em evidência, basada em avaliação de tecnologias, facilitar a visibilidade desses processos, facilitar essa sinergia, generar essa eficiência, evitar a duplicação de esforços, é, buscar um intercâmbio e melhorar a cooperação entre países, né? Buscando diversidade, buscando intercâmbio de experiências, facilitar acesso à informação, compartilhar as boas práticas de los processos de avaliação e incorporação de tecnologias sanitárias. E exemplo é nossa base de informes, Brisa, cada vez mais países, cada vez mais instituições usando a base em seus processos de desenvolvimento, de revisões de evidência, de elaboração de recomendações e incorporação de tecnologias, facilitar o acesso a processos de capacitação, a construção de capacidades institucionais, as ferramentas que desenvolvemos, e também como podemos apoiar o processo de decisões informadas por evidências, não? Reduzindo a simetria de informação, generando processos mais robustos, mais legitimidade, mais credibilidade nesse processo. Então, todo isso são os benefícios e por que trabalhamos na rede a nível regional e a nível de países, como vocês vão ver em algum momento, em poucos minutos, as experiências de países. Algumas aqui alguns pontos muito importantes para compartilhar com vocês em termos de lo que logramos a ser hasta agora em termos de fortalecimento de capacidades, não? Chegamos a 50 binários, oi? Já tivemos 16 encontros hasta la fecha. Esse foi realmente um logro. Eu não me recordo de outra rede que haja logrado realmente manter essa consistência de reuniões presenciais. Uma vez mais, queria aqui agradecer ao governo do Brasil, ao Ministério da Saúde do Brasil, que está aqui representado, porque eu diria que 95%
de los fondos que hemos tenido para manter a rede activa, ¿no? E esses encontros foi por fondos, contribuições voluntárias de Brasil, do Ministério da Saúde do Brasil, em especial, o Departamento de Gestão de Corporação, Conitec, a Lareda. Assim que eu queria também registrar esse agradecimento, porque muito do que estamos fazendo e falando aqui tem que ver com este apoio significativo do Brasil. Bem, também as jornadas científicas abertas, os encontros regionais, os talleres presenciais, encontros regionais, já tivemos mais de 400 pessoas involucradas em los talleres presenciais dos últimos 3 anos, mais de 300 pessoas de 28 países em campo virtual de saúde pública com os cursos de avaliação de tecnologias. O programa de becas, mais de 200 participantes de 17 países, não? E 4 donantes, e aqui temos representação de eles, e um especial também menciona aí a Laredo Argentina, a IEX, que estão sempre oferecendo essas becas para membros de Redetsa, também a própria OPS, com seus próprios fundos, também ha logrado oferecer alguma dessas becas a países, não vou entrar em detalhes porque não temos tempo. Programa de intercâmbio técnico, temos muito exitoso, já há mais de 10 anos, aí com o Brasil, Canadá, Colômbia, mais de 30 representantes. Finalmente vamos lograr ser outro intercâmbio agora, agora em maio, já em um mês, pouco menos, 3 semanas, teremos já muitas aqui instituições vão estar representadas nesse intercâmbio com a Espanha, com a rede espanhola, com o apoio da ECID, e também nossas publicações recentes aí do tema de avaliação de tecnologias hospitalares e também da adaptação de informes. Então, teremos muito realmente que mostrar como resultado. Creio que todos nós outros membros da Redetsa devemos estar orgulhosos de los resultados alcançados. Teremos os grupos de trabalho, não vou entrar em detalhes, porque creio que grande parte de vocês por aqui presentes conhecem bem, grupos positivos, grupo de evidência mundo real, adaptação de informes, tema de equidade, e agora um novo grupo que está generando muito interesse sobre inteligência artificial, o uso de inteligência artificial para a evolução de tecnologias sanitárias. Não poderíamos deixar de mencionar Brisa, e que os dados realmente são impressionantes. Como mencionamos, já passamos de 5.000 informes, 40 instituições colaborando, 11 países representados aí entre essas instituições que colaboram. Ligamos a mais de 1 milhão de páginas visitadas desde o lançamento da base de Brisa, e cada vez mais sendo utilizada nos processos de avaliação, desenvolvimento dos informes em la região e fora da região. A rede espanhola, como sabem, nos ha pedido, não fomos nós outros que fomos a pedir a eles, a rede espanhola ha pedido a Redetsa para que pudiéramos hospedar seus informes em Brisas, creio que eram mais de 400 ou quizás 500 informes de la rede espanhola em Brisa. Isso mostra realmente a importância do trabalho, a importância deste logro, não? E aqui está Francisco também conosco, que ha participado também do princípio, da origem dessa iniciativa. Alguns também resultados muito impressionantes em termos já de 2023, que já temos 3 anos, temos que atualizar, mas eu creio que siga relevante mencionar que tivemos um crescimento significativo em número de países que têm instituições, organizações de evolução de tecnologias, passamos de 12 a 19 em 8 anos, e 2 vezes, de 7 a 14 em número de países, com algum tipo de marco legal, de regulamentação em que se menciona o uso de avaliação de tecnologias na toma de decisões, aunque há brecha, sem dúvida, há muito que fazer, pero resultados realmente muito importantes nesses últimos anos. Finalmente, mencionar nossas colaborações, a CNR, a cooperação que buscamos com outros entes, outras organizações, redes, institutos, organizações internacionais, alguns com que temos acordos formais, outros não são formais, mas temos acordos de cooperação, NICE, INATA, HTAI, a rede de Horizon Scanning, BID, agora a rede espanhola, com quem vamos estar agora em poucos dias, poucas semanas. Assim que realmente, e muitos desses casos, eu diria que em quase todos os casos aqui, que me recuerdo,
foram eles que vieram a nós outros dizendo, nos gostaria de ter uma colaboração, nos interessa, nos impressiona muito o trabalho que vocês fazem, creio que pode ser um modelo para outras redes. Já tivemos invitação de redes de outras regiões, assim, de outras regiões, para que podíamos apoiar a formação de redes regionais também. Temos realmente uma inserção internacional muito importante. Assim que creio que seria isso para ser um resumo muito rápido dos nossos logros, que o Vânia me havia dado 5 minutos, não sei se passei, mas não sei que se passei, não passei muito. Muchas gracias por la atención y una vez más por la participación en este webinar. Ya vi que tenemos ya más de 130 personas ahí conectadas. Gracias, Vânia. Muitas graças, Alexandre, por tua apresentação e todos os logros de Redetes aí, de tu trabalho desde o início de ter na rede regional, porque está sendo aí, felicitações a todos e temos que fazer felicitações a tu também, porque lá em 2011, em 2010, a em Brasil estava em Anvisa e pensava que era importante ter na rede, y vemos que Redex ha logrado muchos esfuerzos y muchas capacitaciones. Los países han desarrollado muchísimo en esta región con la sinergia que Redex produce ahí para nosotros de todos los países. Entonces, felicitaciones, Alexandre, también, no podemos olvidar de su Eu rol y sei que su não trabajo y podemos. su entusiasmo. Muchas gracias, Vânia, muito amável de tu parte essa menção, e eu sei que não podemos seguir aí haciendo agradecimentos, mas eu não podia também deixar de registrar que muitos de seus logros têm que ver com tu apoio, Vânia, quando estiveste aí como diretora do Departamento de Gestão de Tecnologias em Brasil por muitos anos aí, e foi o apoio que agora sigue, e agradecer a Luciene que está conosco aqui, Luciene Bonan, pero eu não poderia deixar de registrar esse agradecimento. Sim, apoio de Vânia e institucional, obviamente, pero com seu liderazgo, nós outros não estaríamos aqui hoje, com a força que estamos. Assim que muitas graças a ti. Graças, Alexandre. Então, vamos passar agora às experiências nacionais. Então, são diferentes formatos, diferentes configurações, mas vocês vão ver que as redes são muito importantes para o desenvolvimento de ETS em los países. Então, nosso primeiro ponente vai ser Santiago Asdeu, que tem uma colaboração muito forte na região com todos os colegas e nós outros, representando a Rede Pública de Avaliação de Tecnologias em Saúde Argentina, Rede ARETS. Santiago é estudante de doutorado em medicina, médico clínico da Universidade de Buenos Aires, obtuvo pós-grado em medicina interna, epidemiologia, economia da saúde e avaliação de tecnologias em saúde. Es egresado de la Maestría de Eficacia Clínica por la Universidad de Buenos Aires, coordina desde sus inicios el Comité de ETS del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, en Argentina. Además, es co-coordinador ejecutivo de Rede Aretes. Entonces, en el ámbito académico, es profesor investigador de la Universidad Nacional de Comahue, donde dirige el curso de posgrado de Evaluación de Tecnología en Salud. Un currículo muy grande, ¿no, Santiago? Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Vania. Muchas gracias a OPS, a Alexandre, Malena, a todo el equipo. ¿Se escucha bien, se ve bien y se ve en presentación la diapositiva? Sí, sí. Perfecto. Bueno, la idea es contar brevemente la experiencia de la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Red ARETS. Está conformada el día de hoy por 23 instituciones, entre las cuales hay ministerios de salud provinciales, el Ministerio de Salud de la Nación, centros académicos, universidades, hospitales de alta complejidad y otro tipo de organismos que hacemos evaluación de tecnologías sanitarias sin fines de lucro. Acerca de la evolución en Argentina, suele pasar cuando vemos diapositivas de otros países que los nombres raros de sus instituciones no nos interesan tanto, pero por arriba de la línea azul lo que van a ver es la creación de Red ARETS, ahí en el 2012, y que se continúa y que hasta el día de hoy articula con todos los que se han presentado a trabajar, con redes como Redetsa, con Mercosur, cuando se trabajó en Mercosur, con la UCETS, que fue una iniciativa del Ministerio de Salud de la Nación que después se disolvió, después con Conetec, que fue sufriendo y sigue sufriendo cambios a lo largo del tiempo según las gestiones políticas, y con los proyectos de agencia nacional que no se han concretado, nos mostramos siempre dispuestos a colaborar y articular.
Allá por el año 2011, ya varias instituciones públicas hacíamos evaluación de tecnologías sanitarias, pero cada uno por su lado, y centros universitarios también. Dentro de la red hay centros universitarios que son colaboradores de OPS, que trabajan, por ejemplo, en selección y análisis de medicamentos, listados de medicamentos esenciales. Entonces, a partir de una visión muy importante de Guillermo Williams, a quien consideramos uno de los padres del trabajo en red en Argentina en ETS, empieza a convocar, a identificar quiénes hacían esto en el país e invita a formar una red. Y esta primera red, si se fijan, se vinculaba siempre a través del Ministerio de Salud de Nación. Hacía el puente, tomaba las decisiones, obviamente ponía los recursos para que esto funcione. Y a medida que fue pasando el tiempo empezaron a ocurrir cambios, como ocurren en las redes, donde, si se fijan, parece lo mismo, pero de golpe los nodos ya se vinculan entre ellos y estas vinculaciones se empiezan a fortalecer. Acá aparecen cuestiones de confianza, de cooperación, etcétera, y de comunicación que no necesariamente pasan por el nodo central de la red. Y entonces, como nos suele pasar en Argentina, que tenemos movimientos pendulares con el proyecto de país, con el proyecto de salud, en un momento el Ministerio de Salud de la Nación dice, bueno, nosotros no nos interesa más trabajar en red, nos vamos afuera, vamos a crear una agencia. Y la red lo que hace, en vez de desarmarse, es modificar su reglamento y decir, bueno, bienvenido, pueden irse, y sigue funcionando con otro tipo de articulación y una modificación de reglamento. Tiempo después, nuevo cambio de gestión y el Ministerio de Salud de la Nación plantea volver a trabajar con nosotros en la red y es bienvenido, se sumaron a participar con nosotros, pero como un nodo más dentro de la red. Y eso lo aceptó Nación y es un nodo para nosotros muy importante con el cual seguimos articulando de una manera bárbara. Alexandre ya adelantó los motivos para trabajar en red, por ahí destaco alguno que no haya mencionado, pero él habló de la sinergia, la diversidad, la eficiencia del trabajo en red, la cooperación. Al haber tantas personas, la creatividad, la posibilidad de revisión de pares, la escala, las oportunidades que surgen cuando hay tantos nodos, la legitimidad, incluso cuando un organismo tenga mucha legitimidad en la sociedad, como puede ser un organismo central, una agencia, cuando hay 23 organismos que dicen nosotros no recomendamos cubrir o nosotros recomendamos cubrir, eso tiene una importancia bastante importante a nivel político. Hoy por hoy la tecnología favorece esto. Trabajar en red hace 20 años hubiera sido mucho más difícil. Y el tema de los actores y las personas en los cuales me voy a detener un momento. Y claramente porque Argentina, con su segmentación, con su fragmentación, con sus inequidades y heterogeneidad, nos parece que un componente de trabajo en red es imprescindible. Dentro de una red como la nuestra, que tiene 23 nodos, hay exactamente 253 vínculos entre nodos. Ahí de paso les dejo la fórmula matemática de la cantidad de vínculos. Ahora, estos son los vínculos entre dos nodos. Puede ser entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Centro Universitario de Farmacología de la Universidad Nacional de La Plata. Pero a su vez, dentro de cada nodo hay personas y cada una de esas personas establece vínculos diferentes con las otras personas de los otros nodos. Entonces, esto es a modo de ejemplo, pero entre estos dos nodos que están conformados por personas, articulan los nodos pidiendo y recibiendo información sobre tecnologías, generan un curso de capacitación, publican un estudio sobre cierta temática que a esos nodos les interesó, pero de golpe dos personas, ya no el nodo, dicen, che, ¿y si aplicamos a una beca de investigación para trabajar sobre esta temática y ganan y generan un proyecto? Esto es una experiencia muy rica en Redarets. Y de golpe pasa un tiempo y dicen, che, pero nosotros además ya somos amigos, más allá de que vos estás en un ministerio, yo en otro, o en una universidad y formamos parte de la red, ¿no? Y este trabajo lo hicimos, y acá tengo una foto con gente muy querida de la red, tengo muchas más, donde hicimos este trabajo, donde cada uno marcaba en lápiz los distintos tipos de vínculos que tiene con las personas y con los nodos. Entonces de golpe uno dice, bueno, sí, me manda información, hicimos un curso, hicimos una publicación, pero además somos amigos. Y eso para nosotros es muy rico. Formamos a su vez parte, somos una red que se imbrinca con otras redes, ¿no? Con HTAI, con INATA, con Redetza, y estamos abiertos y vemos la potencia de esto. Ahí en la foto de abajo están en el Limay, cuando se acercaron a Neuquén. Y obviamente tenemos desafíos, ¿no? Que son estimular la performance de cada nodo y de sus integrantes, respetar las diferencias y ponernos en lugar del otro. Hay nodos como el que lidera Jorgelina en Mendoza con un apoyo político impresionante, el primer organismo avalado por ley en su territorio, y de golpe ministerios que están empezando, que están dando sus primeros pasos. Entonces, cada nodo es importante y a cada uno tenemos que atender a cuáles son sus necesidades. Diferenciar, y esto es un tema, cuándo están hablando de la red, cuándo del nodo y cuándo de la persona, porque esto tiende a veces a volverse medio difuso.
adaptarnos a este péndulo argentino que les mencionaba, donde aparecen proyectos donde Nación quiere y le interesa mucho desde el Poder Ejecutivo convocar a las provincias, trabajar en conjunto, etcétera, y momentos donde esto parece que no es tan importante, y ahí esas tensiones del federalismo para nosotros son importantes y nos tenemos que saber adaptar, tener creatividad para asegurar el financiamiento específico de la red, que es un desafío, apoyar las acciones locales de cada nodo, porque bueno, sabemos que nadie es profeta en su tierra y muchas veces recibimos desde la centralidad de la red el pedido de apoyo de un centro universitario, de un ministerio, de un organismo, etcétera. Captar cada una de esas necesidades y demandas y ver cómo apoyarlo y tratar de armar equipos locales. Para nosotros es muy importante corrernos del medio, entonces cuando, por ejemplo, no sé, un ministerio nos dice, mira, necesitamos ayuda con esto, en vez de ir a solucionarlo nosotros o tratar de solucionarlo, decir, mira, ahí en tu provincia tenés un centro universitario que puede apoyarte. ¿Ven? Bueno, acá les dejo fotos de nuestro grupo y con eso dejo de compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por tu presentação e por todo o logro de Rede Aretes e também por todo o apoio que a Rede Aretes ha dado a Redetes, com becas, workshops, guias metodológicos, todo é muito importante para nós outros. Vamos passar agora, então, a nossa próxima apresentação, que vai ser de Marcela Medeiros de Freitas, representando a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias Sanitárias, EBRATS. Marcela é licenciada em Ciências Farmacêuticas, tem uma maestria em Ciências da Saúde e doutora em Ciências Farmacêuticas por la Universidade de Brasília. Trabalhou no Centro de Avaliação de Tecnologia Sanitária do Hospital de Base do Distrito Federal. Desde 2022, trabalha em el Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias Sanitárias da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil. E desde 2025 se desempenha como coordenadora general de Gestão Estratégica de Tecnologia Sanitária, coordenando a Secretaria Executiva de Rebrates. Marcela, muitas graças por tu presença acá. Hola, Vania. Hola a todos. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Bueno, es un placer estar aquí y quisiera comenzar agradeciéndoles la invitación a participar en esta edición de 50 seminarios web de Redetsa en representación de la Red Brasileña de Evaluación de Tecnologías Sanitarias REBRATS. Okay. Comenzaré con una breve reseña histórica del desarrollo de la evaluación de tecnologías sanitarias en Brasil a principios de la década de 2000. Entonces, en 2004 se lanzó la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud, que priorizó la creación de una red nacional para la evaluación de tecnologías. Entonces, en los años siguientes se creó y se lanzó REBRATS en 2008, y solo al año siguiente, 2009, se abrió una convocatoria de propuestas para la implementación de los primeros centros de evaluación de tecnologías sanitarias, los NATs, dentro de REBRATS. En ese mismo año se creó la Política Nacional de Gestión de Tecnologías Sanitarias. En 2011, la red se institucionalizó dentro del Ministerio de Salud, que también fue el año en que se creó la Comisión Nacional para la Incorporación de Tecnologías Sanitarias al Sistema Único de Salud CONITEC. Entonces, inicialmente, REBRATS estaba gestionada por el Departamento de Ciencia y Tecnología, pero tras un decreto publicado en 2019, pasó a ser de responsabilidad del Departamento de Gestión e Incorporación de Tecnologías Sanitarias, de GITS, dependiente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud. Entonces, actualmente, el departamento actúa como Secretaría Ejecutiva de CONITEC y EBRATS. Bom, por lo tanto, la red busca promover y difundir el campo de la ETS en Brasil y conecta la investigación con las políticas y la gestión, proporcionando información para la toma de decisiones sobre la incorporación, el monitoreo y el abandono de las tecnologías en el contexto de su uso en los sistemas de salud. Los objetivos estratégicos de REBRATS están alineados con la Política Nacional de Gestión de Tecnologías Sanitarias e incluyen elaborar y difundir estudios e investigaciones prioritarias en el ámbito de evaluación de tecnologías sanitarias,
estabelecer metodologias estandarizadas para garantir la calidad y la excelencia de los resultados de la investigación, proporcionando una base para el proceso de incorporación, modificación y exclusión de tecnologías en el SUS. Validar y certificar la calidad de los estudios elaborados por miembros de la red, impulsando el desarrollo profesional mediante la oferta de cursos de capacitación, de formación, en que desde 2019 hemos ofrecido aproximadamente 150 cursos de capacitación y cualificado a unos 15.000 profesionales, entre los que incluyen miembros de REBRATS, así como otros profesionales y personas interesadas en el ámbito de la ETS. Y también priorizamos establecer mecanismos para el seguimiento de las tecnologías nuevas y emergentes, así como su posterior incorporación. Y esto es realizado a través del trabajo llevado a cabo por la coordinación del seguimiento de las tecnologías sanitarias dentro del departamento. Bueno, la estructura de la red está organizada por el Comité de Gestión, que actúa como órgano asesor de la REBRATS, y incluye departamentos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Salud, así como otras áreas del Ministerio de Salud y otros organismos que trabajan con la ETS, y también representantes de cada región de Brasil en la red. La Secretaría Ejecutiva de REBRATS está a cargo del Departamento de Gestión e Incorporación de Tecnologías Sanitarias. Y los Centros de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, los NATS, son estructuras que reúnen dentro de una institución pública o privada, sin ánimo de lucro, recursos y profesionales con la experiencia técnica necesaria para desalojar, promover y implementar la ETS. Bom, atualmente contamos com 142 centros de avaliação de tecnologias sanitárias registrados em REBRATS, em todas as regiões do país, incluindo centros em hospitais, universidades, departamentos de saúde e institutos de investigação. As responsabilidades de los NATS abarcam desde a promoção da capacidade técnica para a integração de outros centros em la red, hasta el desarrollo de acciones para la formación continuada y en el fomento de coordinación en los servicios de salud en el área de ETS. Una vez que un NATS, un centro de ETS, se une a la red, ele se clasifica en niveles según el conocimiento técnico-científico de los miembros que compõem los NATS. Y dependiendo del nivel de estos centros, podem ser invitados a colaborar com o Ministério de Saúde e a formar alianças com o departamento também em função de seu interesse e disponibilidade de tempo. Estas alianças contribuem diretamente ao trabalho realizado por Conitec e podem incluir desenvolvimento de avaliações de tecnologias sanitárias para o Ministério de Saúde, análises das solicitudes de constituição apresentadas à Conitec, el desarrollo de protocolos clínicos y guías terapéuticas, desarrollo de directrices metodológicas, como apresentó, y también de cursos de formaciones. Entonces, estas alianzas, en consecuencia, contribuyen al desarrollo de la evaluación de tecnologías sanitarias dentro del Sistema Único de Salud, SUS, de Brasil. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Marcela, por tu presentação e também por el trabalho em REBRATS, que já tem muitos anos aí de trabalho e que está muito interessada a ter núcleos de avaliação de tecnologias sanitárias, principalmente nos hospitais. Creio que isso foi o êxito da rede no passado, foi ter o edital para criar núcleos de avaliação de tecnologias em hospitais, que foi... E aí se pode fazer todo o suporte, o apoio à Conitec, quando a Conitec foi criada. Muitas graças. Antes de apresentar ao próximo expositor, queremos recordar-lhes que podem realizar suas perguntas em la caja correspondiente debaixo da pantalla do Zoom, em el QR, questions and answers, QA. Vamos a passar agora, então daremos passo ao terceiro exponente,
que é representante da Rede Nacional de Peru de Evaluação de Tecnologias Sanitárias, RENETSA, que vai ser o Víctor Javier Soares Moreno. Víctor é médico cirurgião, egresado da Universidade Nacional Maior de São Marcos, especialista em medicina de enfermedades infecciosas e tropicais, conta com um master em Public Health por el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica. Em âmbito acadêmico, se desempenha como docente de posgrado e pegado também da Universidade Nacional Maior de São Marco, em outras reconhecidas universidades do país. Atualmente, exerce o cargo de presidente executivo do Instituto Nacional de Saúde, INS, del qual depende o Centro de Evaluação de Tecnologias Sanitárias, CETES, que a su vez coordina a Rede Nacional del Perú em ETS. Muitas graças, então, Víctor, por estar, doutor Víctor, por estar aqui conosco hoje. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Sí, creo que la pueden ver. Sí, já podemos ver. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bien, entonces solamente para presentarles brevemente lo que es la red de evaluación de tecnología nacional de evaluación de tecnologías sanitarias en Perú. Nuestra red es, bueno, es relativamente pequeña comparada con la que ya han presentado. Básicamente está formada por instituciones del nivel central del Ministerio de Salud, de sus subsistemas. Quizá ya lo saben, pero solo mencionar que tenemos un sistema de salud segmentado en el cual tenemos a la población que está asegurada a través del Seguro Integral de Salud y por otro lado la población que está a través del Seguro Social de Salud. Con el ente rector es el Ministerio de Salud, ¿no? Pero digamos que hay servicios de salud diferenciados por cada uno de los sistemas que hemos mencionado, ¿no? Y entonces tenemos esta red de evaluación de tecnologías sanitarias que está formada por estos subsistemas, en el cual buscamos una articulación interinstitucional en nuestro sistema de salud, ¿no? Y realizamos las ETS y buscamos generar evidencia científica. La línea de tiempo empieza un poco hace varios años, desde el año 2009, cuando se crea la unidad de gestión de evidencias en salud pública, una GES en el INS, que lo que buscaba era apoyar las decisiones del Ministerio de Salud, proporcionando evidencia científica sobre diferentes tópicos en salud pública. De hecho, nuestro trabajo más fuerte en ese momento fue apoyar al programa de inmunizaciones, apoyando en la incorporación de nuevas vacunas mediante revisiones rápidas de la evidencia científica, evaluaciones económicas, incluso desarrollando policy brief para otros temas de salud pública como anemia, tuberculosis, etc., ¿no? Luego, en el año 2015, se crea el Instituto de Evaluación de Tecnología de Salud e Investigación en el otro subsistema que les mencionaba en el Seguro Social, quien empieza a abordar ya directamente lo que es la evaluación de tecnologías sanitarias para medicamentos, ¿no? Y empieza a desarrollar sus metodologías en este proceso de evaluación, dado el alto costo que significaba para ellos el consumo de medicamentos de alto costo, digamos así, ¿no? Ya en el 2019, dada la demanda de nuevos medicamentos y la incorporación para ser coberturados por nuestro aseguramiento en salud, se crea la RENETSA, la cual integra a 3 instituciones del sector público, que son, uno, el INS, Instituto Nacional de Salud, el IETSI del Seguro Social, y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del MINSA también, ¿no? Que es la autoridad regulatoria de medicamentos, pero que también tiene una unidad de ETS y que se incorporan estos 3 a conformar lo que es la RENETSA. Y esto fue catalizado básicamente por el tema de enfermedades raras y huérfanas, que buscaba un mecanismo para evaluar cuáles eran los medicamentos que podían ser coberturados financieramente. Luego en el 2020 se emite el decreto legislativo 1504 de fortalecimiento del INS y con eso se crea el Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, el CET, y a su vez se formaliza también la RENETSA, digamos, y le da el rol de coordinador a esta RENETSA al CET, al INS. Otro hito importante es en el 2022, cuando sale el reglamento de la Ley Nacional de Cáncer, en donde dice, a partir de ahora lo que vamos a empezar a usar son las evaluaciones de TS multicriterio. Se incorporan otros criterios más a la valoración de lo que debe ser coberturado o no por el sistema de salud. Y este tema de multicriterio empieza a expandirse ya tanto a lo que es enfermedades raras y huérfanas como
a lo que es la cobertura de los medicamentos para cáncer, ¿no? El 2023 se publica la primera ETS multicriterio, precisamente para lo que es cáncer, y ya luego en 2024 se hace el reglamento interno, y para el 2025 ya hemos aprobado en el marco de la ley de enfermedades raras y huérfanas y también la ley de cáncer, hemos actualizado las normas de cómo realizar la ETS multicriterio en el país. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Promover el trabajo colaborativo entre nuestras instituciones, desarrollar ETS alineadas a prioridades sanitarias, fortalecer las capacidades técnicas, impulsar la difusión y uso de la evidencia generada y establecer alianzas estratégicas. O sea, para el país es importante tener esta RENETSA porque buscamos equilibrar las diferencias que hay entre nuestros subsistemas. De manera que lo que se apruebe en un subsistema no significa que solamente ese segmento de la población va a estar coberturada por esas nuevas tecnologías y el otro segmento de la población no, sino que bajo criterios compartidos podamos asegurar que la cobertura sea uniforme para ambos segmentos de la población. Y los otros también subsistemas un poco más pequeños, pero que también hay de aseguramiento, como son lo de la Policía Nacional, Defensa y eventualmente también los privados, ¿no? Entonces, básicamente la RENESA busca eso, ¿no? Disminuir las brechas en el acceso en los diferentes segmentos de la población que tenemos. Esta es nuestra organización, el comité ejecutivo que está formado evidentemente por las cabezas de cada una de las tres entidades. El CETS es el del INS, es el que coordina, conduce esta red. Hay una secretaría técnica que realiza más que todo el trabajo técnico administrativo de articulación de la red. Y luego grupos temáticos que son con las enfermedades oncológicas y otro grupo temático con enfermedades raras o huérfanas. Recientemente también se ha incorporado a la RENESA el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es nuestra entidad referente en lo que es cáncer, y son parte del grupo temático de enfermedades oncológicas. Este es nuestro proceso actualmente, se admite una solicitud de ETS, se formula la pregunta PICO, y luego entramos a lo que es el multicriterio propiamente, ¿no? En donde hay tres grandes componentes. El valor terapéutico, que va a hacer la valoración de eficacia y seguridad y nivel de incertidumbre con respecto a balance riesgo-beneficio. Y de acuerdo a eso, pasamos a la siguiente etapa, que es hacer la evaluación del valor económico, los estudios de costo-efectividad, y luego el tema del valor social, en donde hay una fuerte participación de los pacientes. Luego eso se pasa a un diálogo deliberativo con los actores relevantes para formular la recomendación con respecto a la tecnología sanitaria y emitir un informe final que va luego a la agencia financiadora, que aquí le llamamos la IAF, ¿no? El ente financiador de los seguros públicos. Entre el año 2023 y 2025 se han podido desarrollar 125 publicaciones de ETS multicriterio, de las cuales el 40% han sido recomendaciones a favor y el 60% han salido como recomendaciones en contra. Nuestros principales retos es institucionalizar el proceso nacional de ETS, implementar los mecanismos diferenciados de adquisición como parte del acceso a tecnologías, que son estos acuerdos de riesgos compartidos o de beneficios que puedan tener los pacientes o precios diferenciados para poder mejorar la eficiencia del sistema y mejorar el acceso a estos medicamentos. Crear una ruta única para tecnologías de alto costo. Como comentaba, esto empezó por dos rutas diferentes, uno por el tema de cáncer, luego otro por enfermedades raras. Estamos usando actualmente las mismas metodologías tratando de armonizar, pero aún así nos quedan otras tecnologías de alto costo que no son de estos dos grupos, que no están siendo evaluadas con estas CTS y que buscamos luego estandarizar todo este proceso para todas las tecnologías, ¿no? Igual desarrollar, fortalecer las capacidades técnicas en RENETSA, tener una masa crítica, tenemos una alta tasa de recambio, por lo cual siempre necesitamos estar generando nuevos profesionales entrenados para realizar estas CTS, ¿no? Igual necesitar desarrollar alianzas estratégicas, posicionar a RENETSA como un ente técnico, científico, independiente, ¿no? Contribuir al desarrollo regional de las CTS y crear esta masa crítica que les mencionábamos en ETS y en economía de la salud principalmente. Muy bien, eso es lo que les quería presentar brevemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dr. Vitor, por su presentación, por estar aquí con nosotros hoy.
Me gostaria de pedir para os ponentes que se podem abrir suas câmeras, porque vamos passar agora à parte das perguntas. Então, tenho três perguntas aqui claves para fazer a ustedes. Então, se pode abrir, creio que por rebrates, quem vai fazer a resposta das perguntas vai ser Cora Prado, não? Que é médica, tem maestria em avaliação de tecnologias sanitárias, tem especialização em farmacoeconomia e economia da saúde, foi assessora há muitos anos do Departamento de Economia da Saúde e também diretora adjunta do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde por muitos anos. Então, a primeira pergunta, aí creio que podemos segui-la como seguimos nas apresentações, pensando para a Argentina, depois Brasil, depois Peru. Então, desde sua experiência, quais han sido os principais benefícios do trabalho em rede para fortalecer a avaliação de tecnologias sanitárias em seu país, tanto a nível institucional como em la toma de decisões? Poderiam compartilhar algum exemplo concreto onde a rede haja generado sinergias e oportunidades que não hubieran sido possíveis de forma individual? Então, você passa primeiro a Santiago, depois a Cora e depois a Dr. Vitor. Não sei se Ricelli também vai a contestar as perguntas. Santiago? Bárbaro. Bueno, yo voy a dar dos ejemplos. Uno creo que fue en pandemia. En pandemia, el coordinador en este momento de Conetec a nivel nacional tuvo a disposición de él 75 personas que estaban, diría, un año y medio trabajando para él, porque agarraba y decía, bueno, cloroquina, suero equino, plasma, y todos nos poníamos a trabajar día, noche, tratando de dar recomendaciones que veíamos que después impactaron realmente las decisiones del Ministerio de Salud de la Nación en la gran mayoría. Vimos también que las decisiones, de hecho esto lo hemos publicado en IGTAC y en Cadernos de Salud Pública, a nivel de las autonomías federales de cada provincia, en un estudio comparativo, las provincias que formaban parte de Redaretz tomaron decisiones mucho más racionales, o sea, alineadas con lo que recomendó OPS y otros organismos de referencia, mientras que las provincias que no estaban en Redaretz incorporaron más bien tecnologías que sabemos claramente que fue un uso racional, no sé, ivermectina, sueroquino y otras cosas. Así que ahí creo que hay un ejemplo concreto de un beneficio, de una sinergia del trabajo en red que fue muy importante. Y después, es habitual para nosotros en la política sanitaria argentina tener cambios periódicos en distintos ministerios. Entonces, para nosotros, sin dar ejemplos puntuales, es frecuente que alguien diga, no, cambió la gestión, ahora no están apoyando tanto la evaluación de tecnologías, o bien alguien se pusieron un ministro que no sabe muy bien para qué sirve la evaluación de tecnologías, no me dan tanto apoyo, me pueden ayudar, y de golpe la red organiza allí un evento, se acerca, lleva información, esto que decíamos que nadie es profeta en su tierra, acerca los otros nodos de la red como las universidades, entonces va a una universidad de peso local y se acerca al ministerio y dice, miren, acá ustedes tienen un grupo muy importante, desarrollan una tarea con OPS. Esas creo que son algunos ejemplos de beneficios concretos que podemos mostrar. Perfeito, Santiago. Cora? Buenas tardes, agradezco la oportunidad de estar acá con personas las cuales admiro muchísimo. Entonces, de la perspectiva del Ministerio da Salud, el primer gran beneficio, yo creo que sea ampliar de una manera muy rápida la capacidad técnica. Hubo una necesidad de cumplir los plazos de plazos legales para las evaluaciones de tecnologías. Haver uma rede com NATs muito avançados do ponto de vista de ETS foi uma oportunidade muito importante. Então, em 2019, ha sido hecha uma classificação de los NATs e los mais avançados puderam ser contratados elaborar estudos para a Conitec. Então, é uma primeira grande vantagem. De outro ponto de vista,
esses NATs muito avançados podem dar um apoio muito importante na elaboração de guias clínicos, na elaboração de guias metodológicos para harmonizar toda a elaboração de estudos e também outros tipos de estudos como o de umbrales de custo-efetividade. Então, há um grupo muito importante que apoia todas as iniciativas metodológicas e técnicas em la Conitec. Muchas gracias, Cora. Doctor Vitor. Sí, gracias. Yo creo que ha habido muchos beneficios de trabajar en red, ¿no? Por el tema de colaboración entre las instituciones que hemos sido parte de RENETSA, ¿no? El ejemplo de COVID que mencionaron es muy interesante, justamente tanto IETSI como el INS desarrollaron varias evaluaciones en ese momento para poder apoyar las decisiones. Pero otro beneficio importante como sistema de salud, creo yo, es que hemos ido contribuyendo a cerrar las brechas, ¿no? Como he mencionado al inicio, tenemos dos grandes subsistemas, el seguro social, que tiene la tercera parte de la población, y el sistema de público, digamos, en donde están las otras dos terceras partes. Entonces, cuando una agencia evaluadora evalúa para un subsistema, las decisiones de cobertura financiera eran para ese subsistema, pero no eran extensibles al resto de la población peruana. Al momento que creamos RENETSA, lo que logramos es que las evaluaciones y las recomendaciones sean compartidas y válidas para todo el sistema de salud, de manera que vamos cerrando las brechas de acceso a las diferentes tecnologías que uno está evaluando sin que impactara en otro grupo de la población, ¿no? Yo creo que ese es el aporte importante de esta RENETSA. Gracias, doutor Vitor. Então, además de valor resultado do trabalho de rede, por supuesto, vocês têm desafios, não? Desafios de articulação e institucionalização. A próxima pergunta é: quais são os principais desafios que enfrentam em la articulação entre instituições, nodos e a própria rede, especialmente em seu vínculo com os governos e em la institucionalização da avaliação de tecnologias sanitárias em seus sistemas de saúde? Santiago. Sí, yo creo que principalmente es con el gobierno nacional, con los cambios que les comentaba que suelen ser tan pendulares en Argentina. Creo que es importante siempre, ha terminado ocurriendo, pero que cada gobierno entienda que la red no es una amenaza, que no es algo que viene a poner en riesgo o a deslegitimar el proyecto que desde el Ejecutivo Nacional se quiera poner en práctica, y de hecho con todos los gobiernos hemos podido trabajar muy bien, pero siempre hay al inicio alguna cuestión de desconfianza, de a ver si ellos van a hacer algo que nosotros queremos hacer, si hay que tratar de desmerilarlo. Eso creo que es un gran desafío y sería muy bueno como, bueno, por ejemplo, fue en Brasil que queda creado por decreto, por ejemplo, y que eso se sostenga, porque también en Argentina que algo esté creado por decreto lo pueden cambiar tranquilamente en poco tiempo. Entonces, creo que ese sería un mensaje principal, digamos, que cada gobierno vea la importancia del trabajo en red, independientemente del proyecto propio que traiga el Ministerio de Salud de Nación, porque nosotros, bueno, en algún momento que hemos hecho análisis, cuando se armó la Comisión Nacional, la red fue el organismo que más informes hizo para la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías, incluso cuando todavía no tenían instrumentado una forma de pagar honorarios. O sea, gratuitamente poníamos a disposición recursos de todo el país para ayudar, y lo mismo haremos con el proyecto que surja. Gracias, Santiago. Cora? Não escutamos, Cora. Está Sí, sí. muteada. Sí, como Santiago ha dito, há um problema muito grande porque a rede é financiada por el Ministério de Salud. E, por um lado, isso é bueno, porque há alguma sustentabilidade, pero outro, há uma dependência por parte de las decisões governamentais. Então, em 2019, houve um decreto presidencial que, como digo, havia uma decisão de eliminar os comitês que não se justificaram por la relevância técnica, e isso foi um grande problema. Então,
eu creio que há uma necessidade de los nates buscarem localmente alguns outros recursos e caminharem hacia a independência também financeira del governo federal. Eu creio que isso é grande desafio em Rebrats. Em termos de articulação e integração, hubo um grande avanço, los nates mais avançados. Quando hicimos a categorização de los nates, em três ejes diferentes, havia uma certa brecha em relação à elaboração de estudos econômicos. Entonces, los nates más avanzados empezaron a apoyar los menos en la elaboración de estudios económicos. En un estudio de ETS, algunos nates hacen la parte de evidencia científica, de seguridad y eficacia, y otro hace los estudios econômicos. E com isso, toda a rede ampliou sua capacidade técnica. E uma outra. Eu creio que esse ha sido um avanço muito importante em Rebras. Gracias, Cora. Vitor? Sí, bueno, desafíos hay varios. Uno es esto, el poder estandarizar metodologías dentro de la red, ¿no? Ha sido un trabajo muy fuerte entre todas las agencias que se forman parte de RENETSA, el poder consensuar y establecer un marco metodológico sobre el cual todos trabajar en común. De manera, como decía, que las recomendaciones finales que salga de cada informe, independientemente de qué agencia lo haga, puedan ser válidas para todo el sistema de salud peruano y no solamente para un subsistema, ¿no? Ese ha sido un trabajo bastante fuerte. Lo segundo desafío creo que tenemos para adelante es mejorar la articulación con los otros actores, como es la industria farmacéutica y con los pacientes. De manera que podamos hacer más plena la participación de los pacientes, poder explicarles el sentido de lo que es una evaluación de tecnología sanitaria e incorporarlos en el proceso, ¿no? Y con nuestra farmacéutica transparentar también cómo se desarrolla el proceso, cómo se formulan las recomendaciones. Y finalmente separar en el caso de Perú un tema de lo que es la salud individual de la salud colectiva, ¿no? A veces se está vinculando mucho la recomendación de la ETS a una decisión individual de un paciente, cuando lo que la ETS tiene como fin es formular recomendaciones para las coberturas de tecnologías sanitarias para un grupo de la población que lo necesita, ¿no? Y no específicamente para decisiones individuales. Es un desafío que estamos trabajando ahora al interior del país, ¿no? Gracias. E minha última pergunta é sobre o futuro, não? Então, mirando hacia adelante, que barreiras ou riesgo poderiam limitar a sustentabilidade ou o impacto de suas redes e que condições consideram clave para fortalecer seu rol no sistema de saúde? Já falaram um pouquinho sobre isso, mas vocês podem aí compartilhar mais alguma coisa. Sí, muy brevemente, y después por ahí le doy la palabra a Jorgelina para que agregue, como co-coordinadora, creo que tomando lo que menciona Cora, el tema del financiamiento para la sostenibilidad es importante, es un desafío. Nosotros en varios momentos, obviamente al ver la experiencia en otras redes, algunos de los congresos de Rebrats, donde de golpe se juntan 4 días, millones de brasileros a hablar de evaluación de tecnologías, nos da unas ganas tremendas. Pero de golpe, si nos hubiera pasado a una escala más chica, más argentina, eso en alguna gestión, en un cambio de gestión, si dependíamos totalmente del Estado Nacional, hubiéramos desaparecido. Entonces esa tensión entre mucho más apoyo, estando totalmente alineados o dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, pero con riesgos de sustentabilidad a lo largo del tiempo con los vaivenes políticos que sufre nuestro país. Ese es un gran desafío que nos ha llevado muchas veces a discutir si gestionar una personería jurídica, si buscar otros mecanismos, como mencionaba Cora, de incorporar financiamiento. Creo que esas son barreras importantes. Y otra agregada es, en estas tensiones de federalismo y autonomía, las grandes asimetrías que vamos teniendo, que ya teníamos de antes, pero que vamos teniendo entre provincias. A algunos nos toca estar en una provincia hoy con muchos ingresos por hidrocarburos, etcétera, y a otros con realidades socioeconómicas mucho más acuciantes. Esos son grandes desafíos donde la red tiene que estar. Jor, te doy la palabra a vos.
Gracias, buenos días a todos, muchas gracias, han estado excelentes las presentaciones. En el caso nuestro en Redarets, además, el proceso ha hecho que debamos asumir justo lo que acaba de mencionar Santiago, ese federalismo. Argentina es un país federal con 24 provincias que tiene cada uno su gobierno, entonces esa volatilidad política se traduce no solo a nivel nacional, sino también a nivel de las 24 jurisdicciones. Y además es un país muy extenso. Por supuesto no nos comparamos con Brasil, pero es muy extenso. Hay muchas culturas distintas, es decir, hay diversidad de culturas, diversidad de actores. Entonces eso también nosotros en la red lo hemos visto. Y también como todo país, el centralismo de las capitales, que eso sucede y es bueno que así sea, empuja hacia la mejora, pero a veces también bueno, lleva a que algunos otros lugares del país que al menos vengan en procesos más lentos. Entonces la red tiene que sublimar todo eso. Así que bueno, eso también ha sido una experiencia y mucho nos ha ayudado Redensa en ese sentido. Gracias. Gracias, Rogelina. Cora? Entonces, desafíos y riesgos son muchos. Algunos NATs empezaron a trabalhar para outros setores para diminuir a dependência e isso criou um problema de conflito de interesse, porque começaram a trabalhar para as indústrias farmacêuticas e laboratórios de estudos, e também trabalham para a Conitec, então é um, um grande problema eh, creio que seja um risco para eles, para a qualidade e isenção, não sei se é exatamente essa a palavra, de los estudos que são elaborados para a Conitec. Então, outra questão, todo el tiempo hay programas y programas de formación y capacitación de personas y nuevos técnicos en NATs menos involucrados, menos avançados em ETS, e quando as pessoas estão muito experientes, são contratadas por outros serviços e começamos todo novamente. Então, é um constante há uma necessidade constante, permanente de treinar, capacitar, e tudo isso há um custo muito grande, porque são recursos que precisam ser muito bem invertidos e treinar pessoas que não se fijam em los serviços públicos é sempre muito reto, um desafio muito grande. Já he falado de outras questões, então creio que são os pontos mais importantes agora. Gracias, Cora. Vitor? Sí, creo que compartimos gran parte de lo expresado, ¿no? Uno es el desarrollo de una masa crítica de metodólogos, de expertos en desarrollar ETS. Continuamente estamos igual formando nuevos profesionales, porque hay una alta tasa de recambio, y porque luego migran a otros espacios laborales como las universidades o la misma industria eventualmente, ¿no? Y eso está ligado a su vez a otros problemas, que es el presupuesto, la disponibilidad de presupuesto, que a veces es ondulante. A veces podemos sí disponer del presupuesto necesario para poder armar nuestros equipos y de repente sucede una crisis y esto no se da, ¿no? Eso a su vez tiene que ver mucho también con la estabilidad política, ¿no? Creo que Perú es conocido por la inestabilidad política que ha tenido en los últimos años, y eso también afecta cómo las instituciones mantienen un esquema de trabajo a lo largo del tiempo. El tener RENETS y tener marcos normativos en ese aspecto y también la participación de la sociedad civil es lo que creo que han hecho que a pesar de esto la RENESA haya podido continuar en el tiempo con su trabajo, con algunos altibajos, pero que ha podido continuar hasta la fecha, ¿no? Entonces lo que nos queda para darle sostenibilidad es precisamente eso, seguir empoderando a la necesidad de tomar la evidencia científica como un elemento necesario e indispensable para la toma de decisiones, y eso va a asegurar que la continuidad de estos servicios y garantizar, esperamos,
la sostenibilidad de presupuesto y de recursos humanos y otro que nos permita seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias, Vitor. Tenemos muchas preguntas, não vai ser possível fazer todas, então depois creio que os ponentes aí podem responder, pero muito breve, muito rápido. Então, a Brasil aí, Cora, creio que pode falar muito rápido. Então, quem participam na decisão de financiar novas tecnologias sanitárias? Então, e se utilizam grade para a toma de decisão de financiamento público. E outra pergunta a Brasil não, já estava aqui, creio que Marcela já ha respondido, então podemos Sí, estar Vania, com essa. respondí. Isso, graças. Só essa que é muito rápido, graças. Bom, depois que a Conitec evalúa os estudos e hace uma recomendação favorável ou não, há uma outra instância em que se decide em que nível de governo, qual nível de governo financiará a tecnologia. Em geral, a principal tecnologia evaluada é os medicamentos. Y siempre, en gran mayoría, es el gobierno federal que los financia. Entonces, hay esa instancia, esa reunión entre Unión, estados y municipios, pero en términos de financiamiento de medicamentos, siempre es un financiamiento federal, al menos los medicamentos de alto costo. Grade, se estou entendendo bem a pergunta, é sobre se há ferramentas para orientar a decisão de recomendação por la Conitec. Grade poderia ser uma delas. Em realidade, há algumas dimensões que o comitê discute, pero não há um instrumento como bien estruturado para que os membros puedan seguir a mesma metodologia. Cada um hace su recomendação, su voto, e não há uma ferramenta bem estruturada. E a outra pergunta, Vânia? A outra, Marcela já ha respondido acá. Ok. Não sei se minhas respostas Não, foram... sim. Perfeito. Ok. Graças, Santiago, que também já ha contestado aqui na parte de perguntas. E aí, só dois que estão aqui que não foram respondidas, que é para Peru. Qual é a cobertura em termos de população percentual da saúde pública em Peru? Tenho entendido que há muito porcentagem do setor privado. Colaboram de alguma maneira com esse setor? E também se e-saúde e INS têm desafios institucionais em la coordenação. Sí, gracias. En el Perú, lo que es el sector privado o el aseguramiento privado es de alrededor del 5%. Hay una ley a ver, nosotros tenemos un gran seguro, que es el seguro integral de salud, digamos, que es del Ministerio de Salud propiamente, que cubre a casi 2/3 de la población. Luego tenemos el seguro social, que le decía que casi la tercera parte, y luego unos seguros más pequeños públicos, y luego viene el seguro privado, que es alrededor del 5%. Hay una ley además de que dice que si una persona no tiene ningún tipo de seguro, automáticamente es afiliada al Seguro Integral de Salud. Entonces, teóricamente, toda la población peruana tiene algún tipo de seguro, lo cual no significa que no haya gasto de bolsillo, ¿no? En el Perú el gasto de bolsillo está alrededor del 20-23%, ¿no? A pesar del aseguramiento en salud. Sobre los desafíos de coordinación, sí, bueno, al ser instituciones diferentes, hemos creado espacios de coordinación. Precisamente RENETS ha sido la que nos juntó a todos, digamos, y la primera discusión fundamentalmente fue el tema cómo evaluar, ¿no? El poder establecer un marco metodológico. Y eso nos ha permitido luego compartir experiencias y desarrollar ETS concomitantemente. Actualmente la coordinación entre nosotros es buena. Obviamente todos tenemos siempre nuestros vaivenes por temas de inestabilidad institucional o de presupuesto eventualmente, pero la red se mantiene y seguimos trabajando.
Ups. Muitíssimas graças a todos os ponentes. É, Malen aqui nos pede que abram a câmera todos para sacar uma foto e depois Alexandre vai fazer o cierre e agradecimento. Também me gostaria de agradecer a todos, mais de 150 pessoas que estiveram cá com nós outros hoje nessa celebração de los webinários de Redetsa. Todos já estão aí? Já estão todos? Todos lindos? Podemos sacar a foto? Perfecto, Baño, gracias. Muito Perfecto, bem, muito gracias. bem. Perfeito. Tenemos como abrir creo que no es posible, voy a pedir algo imposible. No, no hay como abrir las cámaras de todos los participantes, ¿no? Eso sería difícil. Não, não, não. Sería excelente, pero no, porque hay que Se hacerlo puede. uno por uno. Tendrían que ser panelistas, perdón. Ok, Sim, está bien, bien. problema. Lástima. Hubiera pero- sido algo lindo, sí. Sim. Então, se Alexandre, Malém, não sei. Alexandre agora, não? Muy bien, bien. Entonces, bien, primero felicitar a Vânia por la moderación, porque yo pensé que no íbamos a lograr y cumplimos aquí el horario perfectamente, ¿no? Que estaba previsto. Muchas gracias y bien, quería agradecer a todos ustedes de nuevo, ¿no? Voy a ser corto y breve y decir que tivemos aqui 150 pessoas conectadas para celebrar, foi uma celebração, não? De seus 50 webinários, as apresentações excelentes, eu me atualizei um montão aqui com as últimas novidades aí de cada rede, realmente são logros muito importantes, redes com características distintas, e creio que são excelentes estudos de caso, assim, para, incluso para outras regiões e aprender como os países se estão organizando de maneiras distintas, por caminhos distintos, pero com os mesmos objetivos, não? Que é geralmente fortalecer as capacidades, apoiar processos decisórios, dar mais transparência, dar mais legitimidade aos processos, buscar sinergias. Todo eso las tres redes logran hacer, pero cada una, y no voy a entrar ahora en cada una porque acaban de debater y explicar las características, pero cada una con sus especificidades, con sus características, pero las experiencias realmente muy exitosas. Así que felicito por las presentaciones, felicito por las experiencias de cada una en cada país. Y e quero dizer que, bem, estou bastante emocionado neste momento porque são muitos anos, não são muitos anos de trabalho e são momentos assim, da mesma maneira como celebramos cumpleaños, como celebramos 20 anos, como celebrei recentemente de matrimônio, assim, essas festas assim simbólicas, não, nos fazem reflexionar, não, nos fazem pensar sobre os caminhos que estamos seguindo. E eu estou muito contento com o caminho que a Redet está seguindo. É uma rede, creio que Santiago mencionou isso quando falava da rede Aredes, que não é somente uma rede de intercâmbio profissional, pero há muito calor humano, há muitas amistades que foram desenvolvidas nesses anos. Quando você vê, quando se encontram os membros nas reuniões presenciais, se vê carinho. Ou seja, esses vínculos humanos são muito importantes também, e esses nos ajudam a generar e a melhorar também os vínculos profissionais, como representantes que somos de cada uma das instituições que fazem parte da rede, que é uma rede que construímos a cada dia, né? E eu digo assim, sempre com muita generosidade, porque é um trabalho voluntário, ¿no? É um trabalho voluntário. As pessoas, os membros e aqueles que estão representando cada instituição membro da rede, não estão ganhando não estão ganhando pelo tempo que estão dedicando a Redetsa ou a Renets em Peru, ou a Redarets ou a Rebrats. Estão sendo porque creem que é um modelo que devemos seguir, um modelo colaborativo,
de cooperação, um modelo, por acima de tudo, de solidariedade, não? E para melhorar a saúde de nossos pueblos. Assim que paro por aqui. Muchas gracias por todo, por la participación, por la dedicación. De nuevo, el equipo aquí, mi equipo, de nuevo, muchísimas gracias. No voy a repetir. Y decir que eu sabia que algo me olvidava, que nosso próximo webinário, que agora tenho que abrir aqui rapidamente mis palavras aqui, que minha equipe foi preparado com tanto carinho, El que día o 8 de próximo mayo. webinário, estou ligando. El día É 8 8 de de dia mayo. mayo. 8 de maio sobre acordos de risco compartido. Então, por favor, não deixem de participar desse próximo webinar, que será muito interessante, de número 51. Muitíssimas graças, um excelente fim de semana com suas famílias. Estamos em contato. Tchau, tchau. Gracias, chao. Gracias. Gracias a Chao. Gracias a todos. Buen fin de todos. semana. Chao. Chao. Gracias a Chao, todos. hasta luego. Gracias.